Cuando abrí la guantera del carro de mi esposo, jamás imaginé encontrar eso. Un tubito transparente, todavía húmedo, resbaladizo al tacto. Por un instante pensé que era alguna crema olvidada. Pero al girar la tapa y sentir el olor dulce, mi cuerpo se heló. Era gel lubricante. No era nuestro. No era para nosotros dos. Y en ese momento, en un silencio absoluto, decidí, no lo iba a confrontar. Me iba a vengar. Si llegaste hasta aquí, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde donde escuchas mi historia. Quiero saber hasta dónde llega mi voz. Mientras cerraba la guantera con cuidado, mi corazón latía tan fuerte que parecía que cualquier vecino podría escucharlo. El carro todavía estaba tibio del trayecto, con el olor de gasolina y polvo mezclado con el perfume amaderado de Daniel, mi esposo. Ese perfume que antes me hacía sonreír, ahora parecía solo una cortina para ocultar secretos. Entré a la casa con pasos lentos. En la sala, las luces estaban bajas, la corbata del tirada en el sofá, y un vaso de whisky a la mitad. Daniel ya dormía en el cuarto, roncando pesado como si no tuviera nada que ocultar. Pero yo sabía que algo estaba mal. Tomé su celular de la mesa. La pantalla todavía estaba encendida. Una notificación de correo parpadeaba. Daniel nunca usaba correo, siempre decía: Francisca, esas cosas de internet son demasiado complicadas. Prefiero llamar y ya. Aún así, ahí estaba. Estuviste increíble hoy, papi corazón rojo. Mi mano tembló. Mi estómago se revolvió. Papi, ¿quién nos llamaría así, con tanto cariño? Deslicé la pantalla buscando más, pero no había nada aparte de esa dirección rara, llena de números y letras. Demasiado rápido, volví a dejar el celular en su lugar. Sentía como si estuviera robando dentro de mi propia casa. Respiré hondo, pero el aire se sentía pesado. Miré alrededor. La casa que habíamos construido juntos, las paredes pintadas a mi gusto, los muebles que pagamos con años de trabajo, de pronto todo parecía observarme en silencio, como cómplices de un secreto. Regresé a la cocina. La mesa todavía tenía los platos de la cena que él había dicho que era con sus socios. Revisé el bolsillo del saco y encontré un papel arrugado. La cuenta de un restaurante elegante en Gramado. Vino importado. 2 platos principales. Una cena para 2. Pero él me había jurado que estaba en Sao Paulo. Me senté, con la cuenta en una mano y el recuerdo del mensaje en la otra. Mi corazón decía lo que mi mente aún no quería aceptar. Daniel me estaba engañando. Y eso apenas era el comienzo. No dormí casi nada esa noche. Me quedé dando vueltas en la cama, con la mente repitiendo una y otra vez la imagen del tubito en la guantera, el correo extraño y la cuenta del restaurante. Cada recuerdo era como una aguja clavándose más hondo en mi pecho. Al amanecer, me levanté temprano y bajé a la cocina. Preparé el desayuno de siempre: 2 huevos fritos, pan tostado y una taza de café negro bien cargado, justo como le gustaba a Daniel. Mis manos se movían mecánicamente, pero dentro de mí todo era un torbellino. Él bajó con el cabello revuelto y los ojos hinchados de sueño. Se sentó a la mesa, tomó un sorbo de café y lo dejó a la mitad. Tengo una reunión importante hoy, dijo con la voz ronca, sin mirarme directamente. Seguramente llegaré tarde. Lo observé en silencio. Cada palabra suya me sonaba como un disfraz barato, una mentira mal ensayada. Yo quería preguntarle: ¿con quién, Daniel? ¿Otra vez en Gramado? ¿O será aquí mismo, en mi propia cara? Pero tragué saliva y respondí con una sonrisa apagada: Está bien, cuídate. Él asintió, me dio una palmada leve en el hombro y salió de la casa. La puerta se cerró detrás de él, dejándome sola con el eco de mis sospechas. Me quedé sentada largo rato, mirando la mesa vacía, hasta que comprendí que no podía seguir inventando teorías en mi cabeza. Necesitaba la verdad. Necesitaba pruebas claras. Fue entonces cuando recordé una conversación antigua con mi amiga Rosana. Ella me había dicho, entre risas y confidencias, que conocía a un investigador privado muy bueno, especialista en infidelidades. Si algún día llegas a necesitarlo, Francisca, llámalo. Es discreto y confiable. En ese momento, esas palabras volvieron a mí como un salvavidas en medio de un naufragio. Tomé el teléfono con las manos temblorosas y marqué el número de Rosana. Al otro lado de la línea, escuché su voz sorprendida. ¿Francisca? ¿Tan temprano? ¿Qué pasó? Yo respiré profundo, pero mi voz salió quebrada. Rosana, necesito el contacto de ese investigador del que me hablaste, el tal Dantas. Hubo un silencio pesado. Mi amiga dudó unos segundos antes de responder. Francisca, ¿el Daniel hizo algo? No quería soltar todo por teléfono, no todavía. Así que contesté con firmeza.
Solo necesito saber la verdad. ¿Me ayudas? Rosana no preguntó más. 1 hora después, recibí en mi celular un mensaje. Soy Dantas. ¿Podemos vernos hoy mismo, al mediodía, en un café del centro? Tranquila, yo me encargo. Sentí un nudo en la garganta. Al fin tenía un camino para salir de esa oscuridad. Guardé el número en mi agenda, apagué el fogón de la cocina y me quedé inmóvil, con los ojos fijos en la ventana. El sol ya estaba alto, pero dentro de mí todo se sentía frío. Ese mediodía, con el corazón latiendo como un tambor, caminé hacia el pequeño café del centro. El lugar olía a granos recién tostados, y las mesas de madera desgastada parecían guardar secretos de cientos de conversaciones pasadas. Me senté en un rincón apartado, esperando. Y entonces lo vi entrar. Era un hombre bajo, robusto, de cabello entrecano y mirada profunda. Llevaba una libreta en la mano y un aire de alguien que ha visto demasiado. Se acercó a mi mesa, extendió la mano y dijo con voz firme: Soy Dantas. Cuénteme todo, señora. Y ahí, mientras mi corazón se agitaba con miedo y esperanza, supe que estaba dando el primer paso hacia la verdad, aunque esa verdad pudiera destrozarme para siempre. Dantas sacó una libreta pequeña de cuero y un bolígrafo. Sus ojos, oscuros y atentos, parecían leer cada movimiento de mi rostro. Señora Francisca, dijo con calma, necesito que me muestre todo lo que tenga hasta ahora. Con manos temblorosas, saqué de mi bolsa un pendrive. Ahí había guardado las fotos del correo electrónico, la cuenta del restaurante y la imagen del tubito de gel que había encontrado en la guantera. También le entregué una servilleta impregnada con ese perfume dulce y provocador que no era mío ni de Daniel. Dantas revisó cada cosa con paciencia. Tomaba notas rápidas en su libreta, como un médico diagnosticando una enfermedad silenciosa. Cuando terminó, levantó la vista. Lo entiendo. Esto no prueba nada definitivo todavía, pero son indicios fuertes. Déjeme encargarme. Seguiré a su esposo desde esta tarde. No se preocupe, señora. Yo le avisaré apenas tenga resultados. Asentí en silencio. Mi voz se ahogaba entre la vergüenza y el miedo. Solo pude murmurar: Gracias. Yo solo necesito saber la verdad, aunque me duela. Dantas inclinó la cabeza con un gesto comprensivo. Prepárese. A veces la verdad no es lo que queremos, pero siempre es lo que necesitamos. Salí del café con el corazón apretado. Caminé entre la multitud de la calle, pero me sentía más sola que nunca. El sol caía fuerte sobre mi rostro, y aún así mi cuerpo tenía frío. Esa misma noche, mientras revisaba las cuentas de la panadería, mi celular vibró. El nombre de Dantas apareció en la pantalla. Tragué saliva y contesté: Señora Francisca, le acabo de enviar algo. Revíselo con calma. Abrí el archivo que me mandó y casi solté el teléfono. Era una foto. Daniel, con su camisa azul clara de siempre, entrando a un restaurante elegante. Pero no iba solo. A su lado, tomada de la mano, iba una mujer. Acercando la imagen con los dedos, sentí un golpe en el pecho. Era Cecilia, mi nuera. El aire se me fue de los pulmones. Mis piernas se debilitaron. El celular temblaba en mis manos. En otras fotos, los dos aparecían sentados en un rincón apartado del restaurante, la mesa decorada con velas y flores. Ella se inclinaba hacia él con una sonrisa coqueta, y él tocaba su copa con ternura. Vi ese gesto y sentí como si alguien me desgarrara el alma. En 40 años de matrimonio, jamás lo había visto mirarme con esos ojos. Ni siquiera cuando éramos jóvenes y yo lo esperaba con ilusión después de largas jornadas en la panadería. El teléfono volvió a vibrar. Ahora era un video. Lo abrí con las manos sudorosas. Daniel y Cecilia reían juntos. Él le abría la puerta del carro con cuidado, como si fuera su dama. Y ella, con labios pintados de rojo intenso, se inclinaba hacia su oído, susurrándole algo que lo hacía reír a carcajadas. Lo reproduje una y otra vez, como si cada repetición fuera una puñalada más. Cecilia, mi nuera. La mujer que yo había recibido en mi familia como a una hija. La esposa de mi propio hijo, Ricardo. El mundo se me vino abajo en un instante. Me dejé caer en la silla de la panadería, rodeada del olor dulce de los panes recién horneados, pero nada me consolaba. Solo podía pensar en la traición que me devoraba por dentro. Y mientras las lágrimas caían silenciosas sobre mis manos, comprendí algo. Esto apenas comenzaba. Esa noche apenas pude cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, la imagen volvía. Daniel y Cecilia, juntos, riendo, tocándose como si fueran amantes de toda la vida. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía mi propio esposo compartir la mesa con la mujer de nuestro hijo? El amanecer me encontró sentada en la cocina,
con una taza de café frío entre las manos. Cuando Daniel bajó, todavía somnoliento, fingí normalidad. Dormí pésimo, le dije con voz apagada. Él apenas me miró, bebió un sorbo de café y murmuró: «Hoy tengo otro día pesado en la empresa. Seguro regresaré tarde». Lo vi salir por la puerta, ajustándose la corbata. Su beso en la mejilla fue mecánico, vacío, como una rutina que ya no significaba nada. Apenas la puerta se cerró, mi celular vibró. Era Dantas. «Señora Francisca», dijo en un tono bajo, casi compasivo, «necesito que se prepare. Lo que descubrí anoche no es fácil de escuchar». Me quedé helada. «Dígame», respondí con un hilo de voz. Un archivo llegó a mi pantalla. Lo abrí con manos temblorosas. Era otra foto, Daniel y Cecilia saliendo juntos de un despacho de abogados en el centro. En la siguiente imagen, aparecían frente a un hotel de 4 estrellas. Sus cuerpos estaban tan cerca que no dejaban espacio para la duda. Luego vino un video. Mi corazón latía desbocado mientras presionaba play. Desde la acera opuesta, la cámara captó claramente la escena, Daniel abrazando a Cecilia en la terraza de un tercer piso. Ella apoyaba la cabeza en su hombro, y él acariciaba su cabello como solía hacerlo conmigo hace más de 30 años, cuando aún me miraba como a la mujer de su vida. Y entonces, como una daga final, se besaron. Un beso breve, pero suficiente para destrozar cualquier esperanza. Apagué el video y me cubrí el rostro con ambas manos. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero lo que más me quemaba era la rabia. El teléfono volvió a sonar. Dantas otra vez. Además de la infidelidad, me dijo, escuché fragmentos de una conversación. Parece que planean algo más, algo relacionado con negocios y propiedades. Necesito investigar más a fondo. Mi estómago se revolvió. No solo me estaban traicionando en lo íntimo. También tramaban quitarme lo único que había defendido toda mi vida, mi red de panaderías. Respiré hondo, tratando de mantenerme firme. Haga lo que sea necesario, señor Dantas. Quiero pruebas. Todas las que pueda conseguir. Así será, respondió él con voz grave. Pero le advierto, lo que venga después será aún más duro de ver. Colgué y me quedé en silencio, escuchando únicamente el tic-tac del viejo reloj de la cocina. Cada segundo caía como un martillo sobre mi pecho. Yo había amado a Daniel desde que era apenas una muchacha en Minas Gerais. Creí en él, construimos una vida, criamos un hijo. Y ahora, de pronto, la realidad me mostraba que todo ese tiempo él había sido capaz de la peor de las traiciones. Me levanté, caminé hasta la vitrina de la panadería y me quedé mirando los panes alineados. La gente entraba y salía con sonrisas, agradeciéndome por el sabor de siempre. Nadie sospechaba que detrás de mi delantal limpio se escondía una mujer rota, una esposa engañada, una madre a punto de ver a su familia en ruinas. Mientras atendía a una clienta habitual, mi celular vibró otra vez. Una nueva carpeta de Dantas. Fotos. Videos. Y esta vez, un audio. Lo escuché con auriculares, escondida en la trastienda. La voz de Cecilia era clara, fría, ambiciosa. «Papi, apúrate con lo de esos contratos falsos. Quiero tener la red de panaderías cuanto antes. Quiero sacar a esa vieja de su casa». Sentí como si alguien me hubiera arrancado el aire de golpe. Mi propio esposo respondió, con voz tranquila y confiada. «No te preocupes. Francisca no sabe nada. Ella confía en mí por completo». Mis piernas flaquearon. Me apoyé en la pared para no caer. No era solo un romance prohibido. Era un plan para robarme todo lo que había construido con años de esfuerzo, sudor y lágrimas. En ese momento lo decidí. No iba a quedarme de brazos cruzados. Iba a reunir cada prueba, cada palabra, cada imagen. Y cuando llegara el momento, los iba a destruir con la misma frialdad con la que ellos me habían destrozado a mí. Esa noche me senté sola en la mesa de la cocina, con las luces bajas y el silencio como único compañero. Frente a mí, sobre el mantel, estaban todas las pruebas. Fotos impresas, recibos, capturas de pantalla, audios en un pendrive. Las acomodé una y otra vez, como si fueran piezas de un rompecabezas macabro que me mostraba la verdad. Daniel dormía en la habitación, roncando como si nada. Yo lo escuchaba desde ahí, y cada ronquido era un recordatorio de que el hombre al que entregué mi juventud ahora conspiraba contra mí. En un momento me levanté y fui hasta la cochera. Encendí la linterna del celular y abrí la puerta del carro de Daniel. Ahí estaba otra vez. El tubito de gel, sucio, usado, escondido en la guantera. Lo tomé en mis manos, lo observé detenidamente y sentí un asco tan profundo que tuve que contener las ganas de lanzarlo al suelo. Pero en vez de eso, una idea surgió,
tan peligrosa como Clara. Ese sería el primer instrumento de mi justicia. Regresé a la cocina y abrí la gaveta donde guardaba herramientas. Mis dedos encontraron un tubo de cola industrial transparente, la misma que había usado hacía meses para reparar una silla de la panadería. Lo sostuve un largo rato, sintiendo como una parte de mí se endurecía. Ya no era la esposa engañada. Era la mujer que iba a recuperar el control. Con cuidado, abrí el envase de gel y lo vacié en el fregadero. Después, gota a gota, lo rellené con la cola industrial. Lo agité suavemente hasta que quedó idéntico. A simple vista nadie notaría la diferencia. Lo guardé en la guantera, en el mismo lugar exacto donde lo había encontrado. Todo quedaba como si nunca hubiera tocado nada. Al cerrar la puerta del carro, una calma extraña me invadió. No era la calma de quien se resigna, sino la de quien empieza a tomar las riendas. Al día siguiente, mientras amasaba el pan en la panadería, el celular vibró con un nuevo mensaje de Dantas. Tengo más información. Su esposo y su nuera planean encontrarse mañana en su propia casa. Creen que usted viajará. La sangre me hirvió en las venas. Ya no les bastaba con hoteles ni restaurantes escondidos. Ahora querían profanar mi hogar. El lugar donde crié a mi hijo. El techo bajo el cual construí mi vida. Ese fue el momento en que tracé el resto de mi plan. No solo los quería desenmascarar. Los quería exponer, frente a todos, para que jamás pudieran esconder su vergüenza. Preparé una vieja olla con aceite y la puse en el fogón de la cocina. Con un sistema simple de cordones y una lata pesada, podía encenderlo a distancia. La humareda sería tan densa que los vecinos pensarían que la casa estaba en llamas. Y cuando corrieran a ayudar, encontrarían a Daniel y a Cecilia en el momento más humillante de sus vidas. Mientras apretaba la masa del pan con fuerza, mis pensamientos eran un torbellino. Ellos me habían quitado la paz. Ahora yo les quitaría el honor. Esa noche, cuando Daniel se acostó diciendo que al día siguiente tendría una reunión complicada, yo fingí sonreír. Mañana viajo temprano a Porto Alegre, le dije. Tal vez regrese tarde. Él asintió con un alivio tan evidente que apenas pudo disimular. No te preocupes, Francisca, yo me encargo de todo aquí. Lo miré a los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no vi al hombre que había amado. Vi a un enemigo. Y estaba lista para enfrentarlo. El amanecer llegó frío y silencioso. Yo ya estaba despierta desde antes, con la maleta preparada como si realmente fuera a viajar. Daniel se movió inquieto en la cama cuando lo toqué suavemente en el hombro. Tengo que irme temprano, el contrato no puede esperar, dije con voz tranquila, como si nada pasara. Él apenas abrió los ojos, bostezó y murmuró. Está bien, Francisca. Que te vaya bien. Llámame si necesitas algo. Lo vi hundir el rostro en la almohada y volver a roncar como si todo estuviera bajo control. Pero no sabía que cada detalle estaba bajo mi control. Salí de la casa con paso firme, cerrando la puerta detrás de mí. Crucé la calle y toqué en la casa de mi vecina Luana. Ella me abrió con cara de sorpresa al verme tan temprano y con la maleta en la mano. ¿Todo bien, Francisca? ¿A dónde vas a estas horas? Necesito quedarme aquí un rato, Luana. Solo observa conmigo, respondí sin dar explicaciones. Ella frunció el ceño, pero me dejó pasar. Desde la ventana de su sala teníamos vista directa a mi casa. Ahí esperaba el escenario donde se revelaría la verdad. A las 10 en punto, un taxi se detuvo frente a mi puerta. El corazón me dio un vuelco. Cecilia bajó, usando un vestido floral ligero y unos lentes oscuros enormes. Caminaba rápido, mirando a los lados como si temiera que alguien la reconociera. Daniel ya estaba en la puerta, la abrió con prisa y la metió adentro. Apreté la taza de café que Luana me había servido. Mis dedos temblaban, pero no por miedo, sino por anticipación. Saqué el celular y activé el micrófono oculto que había dejado en la habitación. En los audífonos escuché el sonido de la cama crujiendo, risas ahogadas y la voz de Daniel susurrando. «Qué paz tenerte aquí, en mi casa, sin escondernos más». La voz de Cecilia llegó clara, con un veneno que me hizo apretar los dientes. ¿Y la vieja? Viajó, respondió él, riendo. El odio me quemó por dentro, pero mantuve la calma. Solo esperé. Pasaron unos minutos, y de repente un grito agudo rompió el aire. «Daniel, ¿qué diablos es esto? Estamos pegados». La voz de ella estaba llena de pánico. Daniel maldijo en voz alta. «Tranquila, no grites, déjame ver». Yo sonreí, apenas un poco. La cola industrial en el tubito de gel había hecho efecto. Con el corazón latiendo como un tambor, activé el sistema que había preparado en la cocina. El cordón tiró del encendedor y la flama tocó el aceite. En segundos, una humareda espesa comenzó a salir por la ventana.
Luana se levantó sobresaltada. Francisca, tu casa se está incendiando. Ya vienen, murmuré con calma, observando la cortina de humo que se elevaba en espirales negras hacia el cielo. Los vecinos empezaron a salir de sus casas. «¡Llamen a los bomberos!», gritó uno. «La casa de Francisca se está quemando», dijo otra mujer con la voz alarmada. Yo no apartaba la vista de la escena. El humo, los gritos, el caos, todo formaba parte de mi plan. En mis audífonos, escuchaba a Cecilia sollozar. «Haz algo, Daniel, no puedo moverme». «Cállate», rugía él. «Déjame pensar». Pero no había salida. A lo lejos, el ulular de la sirena de un camión rojo rompió el aire como un anuncio del destino. El vehículo se detuvo justo frente a mi casa. Y entonces vi descender a mi hijo Ricardo, vestido con su uniforme de jefe de bomberos, con el rostro serio y decidido. El corazón me dio un vuelco. Mi hijo estaba a punto de descubrir la verdad más cruel. Me quedé helada, con el alma dividida entre el deseo de justicia y el miedo de romperle la vida para siempre. El camión de bomberos se detuvo frente a mi casa con un frenazo. La sirena todavía aullaba cuando Ricardo, mi hijo, saltó del asiento del copiloto con el casco en la mano. Su rostro estaba tenso, los ojos firmes, la voz de mando. «Rápido, rompan la puerta. Puede haber gente atrapada». Yo lo observaba desde la ventana de la casa de Luana. Mi corazón se comprimía. No quería que él cargara con ese dolor, pero ya era inevitable. Los bomberos golpearon la puerta con una marreta. El sonido seco de la madera partiéndose resonó por toda la calle. Los vecinos comenzaron a reunirse, alarmados por el humo que salía en espirales negras de mi cocina. Dentro de mis audífonos, escuchaba los gritos de Cecilia. «Duele, Daniel. No puedo soltarme». «Cállate, maldita sea», rugía él, desesperado. El humo se mezclaba con los sollozos y los ronquidos de las sirenas. Ricardo entró primero, con la manguera lista. Sus compañeros lo siguieron, pero en cuanto llegaron al cuarto principal, se detuvieron de golpe. Lo que encontraron ahí no era fuego. Era algo peor. La voz de un bombero se escapó en un murmullo incrédulo. «Dios mío, es el señor Daniel, con su nuera». Hubo un silencio incómodo, interrumpido solo por los quejidos de Cecilia, pegada al cuerpo de Daniel en la cama, incapaces de separarse. «Cállense todos», gritó Ricardo con voz quebrada, intentando mantener la autoridad. «Hagan su trabajo». Pero ya era tarde. Otro de los bomberos no pudo contener una risa nerviosa. Y afuera, los murmullos crecían. Los vecinos, curiosos, empujaban la reja, intentando ver qué ocurría. Luana, a mi lado, apretó mi mano con fuerza. «Francisca», susurró con voz temblorosa. «Tú ya sabías». No respondí. Solo observaba. Era la justicia que yo misma había sembrado. El humo se disipaba y la gente comenzaba a notar que el incendio no era tan grave. Pero el escándalo dentro de la casa, eso ya no podía apagarse. Un bombero salió corriendo y avisó en voz alta. «No hay fuego peligroso. Solo humo de cocina». Pero los vecinos ya habían escuchado demasiado. Una mujer gritó, señalando hacia adentro. «Es Daniel, el marido de Francisca, con la nuera». El barrio entero estalló en un coro de incredulidad y repulsión. «¡Qué asco! ¡Qué vergüenza! Pobre Francisca, ¿cómo pudo soportar algo así?». Yo me quedé inmóvil, con la mirada fija en la puerta. Sabía que en cualquier momento sacarían a Daniel y a Cecilia, cubiertos apenas con sábanas, frente a todos. Y así fue. 2 bomberos, con rostros tensos, cargaron las camillas improvisadas. Daniel y Cecilia iban acostados, pegados, retorciéndose de dolor y vergüenza. Ella sollozaba sin control, él murmuraba entre dientes. «No dejen que nadie nos vea, por favor». Pero ya era imposible. Todo el barrio los veía. Algunos vecinos los filmaban con sus celulares. Otros reían. Muchos simplemente negaban con la cabeza, como si hubieran presenciado la mayor degradación posible. Vi a Ricardo salir detrás de ellos. Su casco en la mano, la mirada perdida, el rostro blanco como papel. Era mi hijo, y ese instante lo marcaba para siempre. Quise correr, abrazarlo, decirle que yo no quería que lo supiera de esa forma. Pero me contuve. Solo lo observé desde la ventana, con el pecho ardiendo. El humo se disipaba, pero la vergüenza ya era fuego abierto, imposible de apagar. La ambulancia llegó minutos después. Los paramédicos bajaron corriendo, tratando de cubrir los cuerpos de Daniel y Cecilia con sábanas finas, pero era inútil. Los vecinos ya habían visto demasiado. Algunos grababan con sus celulares,
Otros murmuraban como si fueran jueces dictando sentencia. Increíble, Dijo un hombre con voz de desprecio. El suegro con la nuera. qué porquería. Añadió una mujer mientras se persignaba. Pobre Francisca, ¿cómo pudo pasarle esto? Yo los observaba desde la multitud, fingiendo sorpresa, como si acabara de regresar de mi supuesto viaje. Nadie sospechaba que yo era la arquitecta de aquella escena. Ricardo permanecía de pie, rígido, con el rostro pálido y los puños cerrados. Sus compañeros de trabajo evitaban mirarlo, sabiendo que lo que había presenciado lo destrozaba por dentro. La ambulancia partió con sirena abierta. Yo subí al auto de Luana y la acompañé hasta el hospital. Caminamos por el pasillo del tercer piso, donde los rumores ya corrían más rápido que el viento. Son ellos, decían las enfermeras, los del escándalo de la casa y el fuego. Un médico salió con el sudor en la frente. Se quitó los guantes y nos miró. Señora Francisca, conseguimos separarlos. Por suerte no hubo daños graves. Solo necesitan pomadas para la piel. Yo asentí con un gesto apagado, como si estuviera aliviada. Pero dentro de mi bolso llevaba 2 tubos preparados de mostaza espesa. Mis manos los apretaban con calma, como quien sostiene un secreto que está a punto de explotar. Entré a la sala. Cecilia estaba en la cama, con el cabello desordenado, los ojos hinchados por el llanto. No podía mirarme a la cara. Daniel, al otro lado, estaba pálido, con la voz temblorosa. Francisca, yo puedo explicarlo. Lo interrumpí dejando el tubo de mostaza sobre la mesa de noche, fingiendo que era la pomada recetada. No digas nada, Daniel, murmuré con frialdad. Ya no hay nada que explicar. Salí del cuarto antes de que pudieran reaccionar. Minutos después, un grito desgarrador recorrió el pasillo. Quema. Mi piel se quema. Sollozaba Cecilia. Daniel maldecía con furia. ¿Qué diablos me dieron? Enfermeras y familiares corrieron al cuarto, alarmados. La escena era un caos. Pacientes asomaban desde otras habitaciones. Y entre los murmullos, escuché la frase que corría de boca en boca como pólvora. Son los del video de esta mañana, el suegro con la nuera. ¡Qué vergüenza! El escándalo ya no estaba contenido en el barrio. Ahora ardía también en el hospital, ante médicos, pacientes y desconocidos. Ricardo llegó con una carpeta en la mano. Me miró con ojos vacíos, y sin decir palabra me entregó los documentos. Dentro estaban todas las pruebas que yo había guardado en casa y los papeles de divorcio que había preparado en secreto. Entramos juntos al cuarto. Daniel y Cecilia apenas podían sostenerme la mirada. Dejé la carpeta sobre la mesa y hablé con voz firme, fría como el acero. 40 años de matrimonio terminan aquí. Fírmenlos. Y después desaparezcan de mi vida y de la de mi hijo. Cecilia se derrumbó, llorando y extendiendo la mano hacia Ricardo. Amor, te lo suplico, perdóname. Fue un error. Pero él no respondió. Sus ojos eran duros, como piedras, y salió de la sala sin pronunciar palabra. Daniel intentó sujetar mi mano, con lágrimas en los ojos. Francisca, yo no quería esto. Me solté con brusquedad. No digas nada más. El camino lo escogiste tú. Y lo dejé ahí, entre gritos, lágrimas y el olor a mostaza quemando sus pieles. Pasaron semanas desde aquel día en el hospital. El escándalo ya había recorrido todo el barrio, y hasta en redes sociales circulaban los videos de la vergonzosa escena. Daniel y Cecilia se convirtieron en sinónimo de burla. Pero yo me convertí en la mujer fuerte que se enfrentó a todo sin temblar. La panadería nunca había estado tan llena. La campanita de la puerta sonaba sin parar, clientes nuevos llegaban todos los días. Algunos se acercaban solo para verme de cerca, como si mi historia fuera leyenda. Doña Francisca, usted es un ejemplo de valentía, me decía la señora Clara, con una bolsa de pudines en la mano. Todo el barrio la admira. Yo sonreía, agradecida, pero por dentro sabía que mi fuerza estaba hecha de pedazos rotos. Porque detrás de cada pan que salía del horno, todavía sentía el eco de lo que había perdido. Ricardo se mudó conmigo poco después. Llegó con una maleta y una voz apagada. Mamá, quiero quedarme aquí un tiempo. No me siento capaz de volver a esa casa. Lo abracé fuerte, sin hacer preguntas. Sabía que el dolor que cargaba era tan profundo como el mío. Perdió a su padre y a su esposa en una sola noche. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, yo podía ver en sus ojos que todavía no lograba entender cómo las 2 personas que más amaba lo habían traicionado. Con el paso de los días, encontramos una rutina compartida. Yo preparaba la masa al amanecer, y él revisaba pedidos, respondía llamadas, organizaba entregas. En las noches cenábamos juntos, solo los dos,
en la pequeña cocina iluminada por una luz amarilla. Ya no había lujos ni grandes conversaciones. Solo arroz, frijoles y pan fresco. Mamá, ¿me haces pudín el fin de semana? Me preguntó una noche, con una sonrisa débil pero sincera. Era la primera vez que lo veía sonreír desde el escándalo. Claro que sí, hijo. Pero me ayudas a mover el caramelo, respondí, sintiendo que poco a poco algo en nosotros sanaba. Yo también empecé a permitirme momentos para mí. Me uní a un club de cocina en el centro cultural, donde mujeres de mi edad compartían recetas y confidencias. Ahí me reí de nuevo, sentí calor humano, y descubrí que todavía había vida más allá del dolor. También volví a la iglesia los domingos. Ya no rezaba por Daniel ni por Cecilia. Rezaba por Ricardo, por mí, por la paz que tanto necesitábamos. A veces salía a caminar con Luana, mi vecina y cómplice silenciosa. Francisca, todo el mundo aún habla de lo que pasó, me dijo una tarde. Pero todos coinciden en lo mismo, tú ganaste. Yo sonreí, sin responder. Ganar, tal vez. Pero sabía que el precio había sido perder una familia entera. Ricardo, con el tiempo, comenzó a abrirse más. Me contaba de su trabajo como bombero, de los incendios que enfrentaba. Ayer apagamos uno en el mercado central. Fue peligroso, pero nadie salió herido. Yo lo escuchaba con el corazón en la garganta, orgullosa y temerosa a la vez. Cuídate mucho, hijo. Solo te tengo a ti, le decía con la voz quebrada. Él me abrazaba y susurraba. No se preocupe, mamá. Nunca la voy a dejar sola. Y esas palabras eran como un bálsamo, devolviéndome la esperanza de que, aunque nos habían arrebatado tanto, todavía nos quedábamos el uno al otro. Una tarde, mientras la panadería estaba llena de clientes, me quedé sentada detrás del mostrador, observando el movimiento. El olor a pan dulce llenaba el aire, y pensé en todo lo que había vivido. Daniel y Cecilia quisieron arrebatarme mi negocio, mi hogar, mi dignidad. Pero no lo lograron. Aquí seguía yo, con mis manos firmes, con mi hijo a mi lado, y con una nueva vida que poco a poco florecía entre las cenizas. Miré hacia la ventana, donde el sol de la tarde teñía todo de naranja, y pensé, me quitaron una parte de mí, pero no pudieron destruirme. La historia que acabas de escuchar es ficticia, pero está inspirada en hechos que muchas mujeres viven en silencio. Los nombres y lugares fueron cambiados para proteger identidades, pero el dolor, la traición y la fuerza de seguir adelante, eso sí es real. Hoy quiero preguntarte a ti, que llegaste hasta el final. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías quedado callado para mantener la paz? ¿O habrías tenido el valor de enfrentarlo todo para recuperar tu dignidad? Escribe tu respuesta en los comentarios. Quiero leer tu voz, porque cada historia compartida puede iluminar el camino de alguien más. Si esta narración te hizo reflexionar, dale like al video y suscríbete al canal. Asegúrate de activar la campanita, porque cada semana compartimos nuevas historias que te atraparán de principio a fin. Y no te vayas todavía. En la pantalla final te dejo 2 de nuestras narraciones más queridas, que sé que también te sorprenderán y te harán pensar. Haz clic en una de ellas y acompáñame en la siguiente historia. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto.